Buenas tardes, buenas noches casi ya. Bueno, mi nombre es Ana Belén Rizo, soy ginecóloga, especialista en ginecología regenerativa, en sexología, en psiconeuroinmunología clínica también. Muy buenos veo. Perdonad, que es que estaba dándole a conectar y no sé, tenía un poquito de error, me salía como que daba error la conexión, pero veo que ya empezáis a entrar, o sea que va todo ok. Me alegro. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches a todas. Bueno, me estaba presentando. Mi nombre es Ana Belén Rizo, para aquellas que no me conozcáis. Y bueno, muy contenta, con mucha ilusión, mucha ilusión de encontrarme de nuevo aquí en directo con mi compañera, la doctora Bárbara Fernández del Vas, con quien ya hace unos años hicimos un directo, varios directos hemos hecho sobre el líquen escleroso, y la verdad que quería contaros que para mí es un momento muy especial el reunirme con ella. Que desde que nos conocimos en el primer instante tenemos una forma de trabajar, de abordaje, sobre todo del líquen escleroso, tan similar, tan parecido. Tenemos un enfoque tan integrativo en la misma línea de todo. Parece que trabajamos juntas, de verdad. Y bueno, que es un placer de verdad estar con ella aquí, que se haya podido organizar, que nos hayamos podido organizar, porque es cierto que es difícil también sacar un ratito un domingo por la tarde, última hora, con la familia, con la trupe, con todo, pero aquí estamos. Voy a buscarla. Bárbara, veo que te has unido, pero creo que me tienes que... Sí, que estás por aquí. Sí, perfecto, perfecto. Ya veo. Voy a localizarte. Perfecto. Bueno, qué bien, que os estéis animando, que estéis por aquí conectándose. Hola, Hola, Bárbara, has llegado, has llegado. he llegado. Qué bien, qué bien, qué bien. Haciendo encajes de bolillos Sí, con la trupe. casi no llego, pero bien. Pero bueno, ya estamos por aquí. Bárbara estaba comentando a todas las mujeres que se están conectando que para mí es un placer estar contigo aquí esta tarde noche, de verdad, contando también cómo compartimos una visión tan parecida siempre, ¿verdad? Desde que nos conocimos en la primera formación, porque siempre hemos coincidido en formaciones y en congresos y demás. Qué penita, teníamos que estar más cerquita, Mm, teníamos que estar más cerca Bueno, si para hacer estuviéramos maquetas juntas. sí, si estuviéramos más cerca, trabajaríamos juntas, eso está Sí, claro. seguro. Sí, seguro. Y, y bueno, como yo la verdad que desde la primera vez que coincidimos y empezamos a hablar sobre el líquen escleroso, cómo empezamos a compartir esta mirada más holística, más integrativa, ¿verdad? Que parecíamos las dos las locas, que yo te decía, Bárbara, voy a hacer un máster de PNI, no sé si estoy loca porque a todo el mundo le suena chino, y tú me decías, no, Gordi, que eso va por ahí, que va por ahí. ¿Te acuerdas? Sí, Total, total, total. y bueno, y fíjate que ya se habla de permeabilidad intestinal, de abordaje integrativo del líquen en todas nuestras formaciones, en congresos y demás, ¿verdad? Sí, sí, total. Y, y bueno, y ambas trabajamos siguiendo esta mirada en nuestra práctica diaria. Hemos recibido un montón de preguntas hasta el final han seguido preguntando. Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos un poquito en las preguntas sobre el líquen. Están preguntando también mucho sobre el líquen simple crónico, que creo que, que vamos a dar respuesta, por supuesto, a estas preguntas también. Pero creo me parece correcto empezar a responder, porque como introduzcamos mucho, y creo que se nos va a alargar muchísimo el directo y ambas podríamos estar aquí hablando horas, seguro. No, no, ¿No totalmente. te Yo parece? creo, sí, no, no, ¿Vale? sin lugar a dudas. Y si no, haremos más directos para centrar determinados temas que antes, cuando hemos Genial. preparado el directo, hablábamos Sí, que sí, líquen en gestación, líquen en niñas. O sea, hay tantos subtemas que podemos tratar, pero para un porque domingo a las 7:30 casi es sí, mejor, yo creo, que tenemos responder que ir dudas. a las dudas. Eso Si os es. parece, chicas, que veo que estáis conectando, sí, que ya estáis preguntando, vamos a comenzar con las preguntas que teníamos ya, las que tenía anotadas, las que habéis ido preguntando en las historias y en el post, en el cartel.
¿vale? Y luego yo creo que muy probablemente nos dará tiempo también a resolver dudas en directo. Entonces, Bárbara, mira, la primera pregunta que tengo aquí, si puede remitir el líquen, es decir, volver a sentirse como antes. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Venga, fenomenal. Bueno, el líquen como enfermedad per se no remite nunca. Ya sabéis que es una enfermedad crónica que una vez que la desarrollas, de momento no tiene cura. Pero sí que puedes volverte a sentir como te sentías antes y a no tener síntomas. La clave es dar con el tratamiento que mejor se ajuste a tu sintomatología. En líneas generales, que lo estábamos hablando Ana Belén y yo, en líneas generales, o sea, las pacientes en general con corticoides un par de veces a la semana suelen ir bien. Solamente son casos refractarios aquellos que a lo mejor necesitan más tratamientos, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que puedes volverte a sentir bien. Sí, yo de hecho en consulta puedo decir, y tú también, Bárbara, si lo hemos Mm, comentado nosotras, sí, bueno, y lo que estás comentando, que incluso con las terapias regenerativas hay muchas pacientes que sí que llegan a sentirse como antes, claro que sí, mm, claro que sí. Tenemos casos un sí, poquito más difíciles, casos complejos. La mm, verdad es que el abanico es muy grande, porque al final cada paciente es única y cada caso siempre es distinto. Pero a mí me gusta pensar que sí, que se puede volver a sentir como antes. Sí, sí, y por supuesto lo que comentas, ¿no? Que al ser una enfermedad crónica, pues sabemos que, bueno, una vez que se emite el diagnóstico, una vez que aparece, está ahí. Pero sí creo que podemos, sí creemos las dos, que podemos, que mm, podemos dejarla dormida y tranquila. Sí. sí. También yo creo que Mm. es importante la gestión de expectativas, Ana, porque eh, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo lo que de normal, aun sin tener líquen, no es lo mismo lo que lubricas con 20 que lo que lubricas con 40 y qué decir con 50 o 60, ¿no? Entonces, es la necesidad eh, de, eh, de tratar la vulva y de cuidar la vulva es importantísimo, ¿no? Y eso es Sí. parte de lo que tenemos también que enseñar en nuestras consultas, ¿no? Es Ujú. decir, no va a ser algo en plan, estás bien y te olvidas, no. O sea, a partir de cierta edad, aunque no tengas líquen, te tienes que cuidar la vulva, ¿no? Y eso es Ujú. importantísimo. Sí, totalmente. Y luego además también, o sea, comentar que cada caso es distinto y la evolución también puede ser distinta. Entonces, claro, no es lo mismo tratar un early lichen o un lichen incipiente que está iniciándose, ¿no? O que tratar un caso más complejo, ¿no? Con grandes cambios a nivel de anatomía o casos que pueden ser un poquito más difíciles, ¿no? En pacientes de edad más avanzada, con varias patologías también de base, ¿no? O sea Por que supuesto. sí. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Tengo una fisura en la horquilla vulvar desde hace 5 años que se reabre con el sexo. En la horquilla vulvar que se reabre con el sexo desde hace 5 años. ¿Tiene cura? Me imagino que será una paciente también en un contexto de líquen. Las horquillas vulvares son difíciles muchas Mm, veces de tratar, ¿verdad, sí, Bárbara? Son sí, sí. difíciles. Pero sí o sea, que se pueden conseguir grandes resultados con los tratamientos actuales. Sobre todo yo creo que a esta paciente hay que ofrecerle, como a todas las pacientes con líquen, un abordaje holístico, valorar bien intestino, ¿verdad? Y valorar, por supuesto, todo esto de base y creo, sinceramente, que las terapias regenerativas y probablemente un poquito de soporte hormonal también le puede ayudar. ¿Qué opinas? Para mí, la horquilla vulvar es imposible no tratarla sin terapia regenerativa. Por mi esperanza, o sea, por mi experiencia, yo te diría que sí o sí hay que tratarla con regenerativa, porque por mucho que intentemos favorecer la elasticidad con dilatadores, con masajes, Y tratamientos tópicos, ahí se queda todo es, corto. Sí, sí, es totalmente de acuerdo contigo. imposible, es Totalmente de imposible. acuerdo.
a lo mejor llegan a tener dilatación de 2 dedos, pero luego vuelve a aparecer la Ujú, fisura. ujú. Y creo que tendríamos que contemplar también bastante el soporte hormonal, por supuesto, si es que hay que Sí, contemplarlo siempre mujeres con líquen. no, para mí es fundamental, la Sí, verdad. sí, es importante. Eh, Vamos, yo no pongo un corticoide si no pongo a la vez, por ejemplo, estrógenos tópicos, Sí, sí, sí. independientemente de la edad de la niña, ¿eh? O de la mujer, Sí, o sí, sí, sí. Estrógenos o la de hidroepiandrosterona, ¿no? Que va efectivamente, también, ¿no? La sí, plasterona tópica o incluso la testosterona que la la podemos aplicar testosterona, en crema también. eso Sí, es, eso es. sí, muy bien. Venga, nos pregunta Guadalupe, ¿podría hablar también sobre el líquen simple? Mira, de líquen simple crónico tenemos varias preguntas, porque nos han preguntado si podíamos hablar sobre el líquen simple crónico. Creo que tenía algo más por aquí al respecto, tratamiento del líquen simple crónico, manejo del líquen simple crónico. O sea que si te parece, podemos explicar un poquito qué diferencia existe entre el líquen simple crónico, líquen escleroso vulvar, y yo creo que a colación de hablar de estos tipos de dermatosis podríamos hablar también un poquito sobre el líquen plano. Sí. ¿Sí? Venga, cuenta tú. Y así nos Bueno, vamos apoyando. venga, vamos a ver, yo como le explico el líquen simple crónico a las pacientes es que les hago el símil con un eczema. Igual. Generalmente sí, el líquen simple crónico es como una reacción que tiene la piel a ser agredida. Puede ser por un alergeno, puede ser por un químico, por la ropa y demás. Generalmente también, o sea, la sintomatología es muy similar a la del líquen escleroso, con prurito y demás. Luego podemos encontrar áreas que visualmente nos puedan recordar al líquen, pero es cierto que el líquen simple crónico da más afectación a nivel de la piel, más afectación a nivel de los labios mayores y demás. Si bien es cierto que muchas veces tenemos en biopsias bueno, pues líquenes crónicos que nosotras, por dónde hemos tomado la biopsia o por los signos clínicos de la paciente, nos hacen pensar que es un líquen escleroso, solo que anatomopatológicamente todavía no tiene todos los signos, ¿no? Generalmente el manejo es igual que el líquen escleroso, pero con tiempo más limitado. Es con corticoides. Generalmente Hay eso. que hacer un poquito de más hincapié en el corticoide, ¿verdad? Sí, o sea, lo que dicen las guías actuales es que hay que utilizar el corticoide durante 12 semanas, si mal no recuerdo, y o sea, puede volver a aparecer el líquen simple crónico. Es que no deja de ser una dermatitis. Generalmente, cuando eliminamos el factor que lo desencadena, puede ser que reaccione mejor la piel. Lo bueno de esta patología es que no da una alteración anatómica, no produce tantos cambios como produce el líquen escleroso vulvar. Importancia del seguimiento siempre, por supuesto, en todas las dermatosis vulvares y que a veces en algunos casos incluso o sea, se pueden coexistir dos patologías, dos tipos de dermatosis en la misma paciente, ¿no? Entonces, Sí. si hay alguna sospecha por la exploración, por la clínica de líquen escleroso, ¿no? La importancia de que aunque tengamos una biopsia con un diagnóstico de líquen simple crónico, Bárbara, ¿verdad? Seguir a la paciente, tú opinas como yo. O sea, que, Sí. que pueden coexistir, ¿verdad? Si es que muchas veces esas lesiones por el rascado crónico, Mm. justo en la zona de la muestra no aparece o el patólogo no ve la banda de esclerosis, y lo que hay es una zona de hiperkeratosis, ¿no? Que al final son más los cambios del líquen simple crónico. Eso es, sí, o sea, yo creo que es fundamental el seguimiento y luego Sí, además también el criterio clínico médico. Al final yo creo que cuando estás expuesta a muchos casos de líquen escleroso vulvar e incluso desarrollas la capacidad de diagnosticar early líquen, que no es fácil, que es una entidad que no es fácil, sabes perfectamente o intuyes que hay vulvas que van a desarrollar la enfermedad o no, ¿no? Entonces yo soy muy fan de, uno, biopsiar, dos, seguimiento estrecho. sí, muy bien. Si te parece, hablamos un poquito sobre el líquen plano y yo creo que ahora que acabas de decir lo de la biopsia, porque nos han preguntado mucho por la biopsia y lo tengo por Ujú. aquí.
Si te parece, podemos comentar que el líquen plano es otro tipo de dermatosis que puede afecta mucho. Yo tengo muchas pacientes con líquen plano con afectación fuera de la piel, o sea, fuera de la piel de la vulva, ¿no? Es muy típica la Ujú. afectación a nivel de la boca, el cuero cabelludo, la piel en otras localizaciones, y cuando afecta a vulva puede afectar también a mucosa vaginal. Y se Ujú. presenta con mucha frecuencia con lesiones erosivas, ¿verdad? Y en la Sí. misma paciente incluso, o sea, yo tengo pacientes con líquen plano Mm. en otra localización o en la boca y líquen escleroso a nivel vulvar. O sea, que puede coexistir o darse también en la misma paciente, o probablemente focos también de líquen plano y líquen escleroso. Igual puede ser también. ¿Qué te parece a ti? No, no, totalmente de acuerdo. Yo tengo pacientes que tienen, tienen las tres entidades en una. Es cierto que pocas pacientes con líquen plano vaginal, pero aquellas que tienen líquen plano vaginal, la verdad es que son casos mucho más Sí. complicados. Generalmente tienen afectación de otras mucosas, como es la mucosa esofágica, y Ujú. son casos vamos, que lo manejamos generalmente en coordinación con departamentos de dermatología, digestivos, o sea, son casos bastante Casos complicados. Sí, más mucho más. difíciles, sí, Sí. sí. No, no son los habituales, no, no tenemos por qué desarrollar un líquen plano para nada, pero bueno, pero que se sepa que puede ocurrir. Ujú. Sí, si te parece, vamos a contestar a la pregunta de la biopsia, a colación de lo que comentábamos, ¿no? De las biopsias anteriormente, porque nos Ujú. preguntaban cuándo está indicado realizar una biopsia. No sé si había algo más en torno a la biopsia, pero tiene que ser esa la pregunta. La pregunta, la biopsia nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico definitivo, aunque no siempre, por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, tú puedes tener la sospecha clínica y ahora resulta que a nivel de la biopsia encuentras o una vulvitis crónica o un líquen simple crónico y es un quebradero de cabeza. Es bastante, o sea, es bastante o tranquilizador también para la paciente cuando sospechamos un líquen escleroso y confirmamos también con la biopsia. Eh, entonces, a nivel de indicaciones, Bárbara, yo creo que inicialmente cuando hay dudas, por lo que decías, ¿no? Yo creo que casos de líquen incipiente o si tenemos duda, tú decías que sueles biopsiar con bastante frecuencia, yo también tomo muchísima biopsia, pero la verdad es que a día de hoy tengo que admitir que realizo mucho diagnóstico clínico también y por la exploración. Porque claro, si lo tengo tan claro 100%, o sea, los cambios que estoy evidenciando son de un líquen escleroso y no sospecho que haya ninguna zona a biopsiar porque sospeche que hay una lesión precancerosa o algún tipo de lesión de base, suelo hacer el diagnóstico también por la clínica y la exploración en la consulta, aunque también biopsio mucho y biopsio sobre todo pues aquellos casos dudosos. O, por supuesto, si sospecho que hay alguna lesión premaligna. Ujú. Mm. Sí, o sea, yo creo que, uy, perdona, en todos los congresos está la misma, o sea, siempre estamos con la misma discusión, biopsia sí, biopsia no. Lo que te dicen las guías, tanto nacionales como internacionales, es que en caso de duda, en caso de mala respuesta al tratamiento con antibiótico, con Cortico. corticoides, o en caso de sospecha de patología neoplásica, Ujú. hacer biopsia. Yo, en mi caso, intento biopsiar todo desde el inicio del diagnóstico. Porque Ujú. es cierto que al final empezamos ya, o sea, yo creo que ha cambiado el paradigma del diagnóstico del líquen escleroso vulvar. Nosotras ahora cada vez, y esto te pasa a ti igual, o sea, cada vez diagnosticamos a gente más joven. Ujú. No es la mujer pues menopáusica con cambios súper dramáticos y demás. Generalmente suelen ser mujeres cada vez más jóvenes en las que va a pasar mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Y para mí el hecho de que haya un papel en el que se diga líquen escleroso vulvar o hallazgos compatibles con early líquen, me tranquiliza, no tanto por mí si hago el seguimiento de la paciente, sino por los médicos que me van a seguir a mí.
Es decir, que van a seguir a esa paciente. ¿No? A mí me vienen pacientes, como te vendrán a ti, Ana, que vienen, a mí me vienen de fuera de Madrid o fuera de España. Mm. Entonces, vienen ya con vulvas o que están muy bien, muy bien, muy bien, y digo, joder, seguro que sería un líquen o que o con alguna alteración que me hace hasta dudar del diagnóstico inicial. Y si yo tuviera un papel que me dijera líquen escleroso vulvar, no dudaría, ¿no? Pero bueno, yo creo o sea, la controversia de biopsia más o menos está en todos los congresos porque, bueno, es un área de debate que todavía no lo tenemos claro ni siquiera los médicos que nos dedicamos a ello, ¿no? Sí, yo todo lo que comentas me parece interesantísimo y creo que lo pongo también todo sobre la mesa, en la consulta. Lo que pasa es que es verdad que a algunas pacientes, pues el término, hombre, yo si está indicadísima la biopsia, es Mm, que ni lo cuestiono, o sea, tenemos que hacer una biopsia, no de tu tía. Ahora, si lo tengo sí, sí, claro sí. 100% el diagnóstico y la paciente sé que tiene que pedir algún día en el trabajo, las biopsias Mm, no suelen complicarse, pero yo he tenido alguna complicación. cero. Ah, Yo he sí. tenido algunas, sí, 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 pero de ir Bueno, al es que hospital. claro. Ah, sí. Ah, no, no, no. Sí. Yo No la es la verdad es norma, que, pero no es la norma para nada, que es un procedimiento súper claro, sencillo que no requiere tampoco mucho, mucho reposo, pero además una no, paciente muy afín mía terminamos en el hospital, que no, una cosa claro. de lado, yo se lo comentaba, esto es una cosa rarísima. Vamos, es súper anecdótico. O Sí, sea, sí, o sea, te diría que prácticamente a diario o días y dianos hago biopsias. sí, Y sí, es sí, pues cierto que utilizo un punch de 3 4 milímetros, le doy igual un que par yo, de puntitos igual que yo. y hasta día de hoy toco madera. No hay grandes, o sea, no hemos tenido grandes complicaciones. También te Ujú. digo que solamente se tienen complicaciones si se hacen las cosas. O sea Claro, que, cuando hacemos mucho, claro, entonces, que se me sí. complicara alguna, seguro. Esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, que la verdad que después salió todo muy bien Mm. y la paciente, además esta paciente que comento, que además ya te digo, muy afín, es maravillosa, además ha evolucionado después súper bien con el tratamiento, le ha merecido todo muchísimo la pena, o sea que súper bien. Y en su caso estaba súper indicada, o sea que... Bueno, Vale, y venga, además, vamos a Ana, seguir. antes, sí, déjame, antes de Sí, terminar este tema, también te sí, digo una cosa, ¿no? O sea, nosotras que hacemos tanto tratamiento regenerativo, también el hecho de tener una biopsia en la que no haya patología precancerosa, también es una forma de asegurarnos de que el tratamiento regenerativo lo vamos a hacer sobre piel no una piel sana. sana, sí. ¿Sabes? Pero bueno, también es una forma porque las lesiones precancerosas se ven en pacientes con líquen escleroso vulvar, por Sí, desgracia, ¿no? sí, sí, sí. También lo comparto y lo creo contigo. Mm, Sí, sí. Mm. Bueno, ¿seguimos entonces? por supuesto. No, nos dicen, comentad, no todo líquen escleroso vulvar tiene autoinmunidad asociada, sí patrón inflamatorio y un sistema inmunitario que cuidar. Sí. Entonces, esto, sí, la autoinmunidad la vemos muchísimo, muchísimo en mujeres con líquen escleroso vulvar. Mm, Sí es cierto que no en todos los casos de líquen escleroso vulvar va a haber otro marcador de autoinmunidad, pero sí la realidad es que lo hemos comentado nosotras en muchísimas ocasiones, como tenemos pacientes con alopecia areata, mm. pacientes con, bueno, Hashimoto y líquen escleroso, bueno, es que directamente hay que hacer una autoinmunidad tiroidea a todas las mujeres con líquen escleroso, porque es que es brutal, brutal la incidencia de Hashimoto ya de por sí, pero mujeres con líquen, ¿verdad, Bárbara? Un Pero montón. bueno, yo personalmente también voy a descartar la autoinmunidad, mínimo, mínimo pido esos marcadores. O sea, yo a todos mis pacientes les hago, tú me imagino también, pides autoinmunidad tiroidea y pedimos analíticas completas, pero hay casos en los que no hay una autoinmunidad, o sea, no hay otra enfermedad autoinmune o no hay otra enfermedad autoinmune de base, pero sí es cierto que esa autoinmunidad asociada la encontramos muchísimo. También lo que comentábamos y hemos comentado muchas veces nosotras, o sea, hablamos de la base, o sea, que en el líquen existe una base probable autoinmune, pero esto no, o sea, no tenemos una garantía 100% de que haya una autoinmunidad en la etiopatogenia del líquen.
sea, hablamos de esa autoinmunidad por esos marcadores de autoinmunidad que vemos positivos en las pacientes, en nuestras pacientes, y por los cambios que se encuentran a nivel de la biopsia, ¿no? El infiltrado inflamatorio, la banda de esclerosis, pero creo que 100% tampoco podemos hablar de líquen escleroso como una enfermedad autoinmune. ¿Qué No, opinas, Bárbara? no, totalmente de acuerdo. O sea, lo hablábamos antes cuando estábamos hablando del directo, ¿no? O sea, por desgracia, no tenemos cura para el líquen escleroso vulvar porque no sabemos cuál es la causa exacta. Si no, sería sencillísimo, ¿no? O sea, vamos a la Sí, causa y evitamos la enfermedad, ¿no? sí. Y en medicina, cuando hay muchas teorías de lo que es la causa, es porque ninguna responde fielmente a lo que es la enfermedad, ¿no? Con lo cual, yo también te digo, yo te diría que el 90, vamos, porque no he mirado las estadísticas, pero probablemente más del 80-90% de mis pacientes tienen enfermedades autoinmunes asociadas. Ujú. También te digo que nosotros que sí que hacemos por protocolo, intentamos que se hagan nuestras pacientes por protocolo un test de permeabilidad intestinal, el 99% de las pacientes tienen hiperpermeabilidad intestinal. ¿Esto puede ser determinante? Pues no lo sabemos, lo estamos observando y ya se verá, ¿no? El problema del líquen escleroso vulvar, que pese a la prevalencia que tiene, pues todavía requiere de mucha inversión para su estudio y Ujú. para esclarecer muchas cosas de esa enfermedad. Sí, muy bien, muy de acuerdo con todo. Vale, nos dicen, si el líquen cubre el capuchón del clítoris, ¿se pueden conseguir orgasmos estimulando el resto? Venga, contesta tú. A ver, el orgasmo es un reflejo. ¿De acuerdo? Podemos conseguir orgasmos durmiendo y nadie nos toca. Podemos conseguir orgasmos haciéndonos cosquillitas en la cabeza. Por lo tanto, la genitalidad del orgasmo la tenemos que quitar de nuestra cabeza. Si bien es cierto que culturalmente, educacionalmente, siempre se nos ha hablado de que el orgasmo tiene que tiene que estar relacionado con los genitales. Y si bien es cierto que el clítoris, la única misión del clítoris es la de generar orgasmos, ¿no? Entonces, contestando, yo puedo tener una sinequia clitoroidea con que no me gusta nada la palabra enterramiento del clítoris y demás, y puedo tener orgasmos, sí, claro que sí. Igual que los puedo tener por penetración, igual que los puedo tener durmiendo. Que en la práctica clínica podemos ver que en determinadas pacientes con sinequias clitoroideas tienen ralentización del orgasmo y afectación de la esfera sexual también. Por lo menos es lo que yo veo en mis pacientes. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, yo no sé si esta pregunta va también un poquito de la mano o enfocada un poco a si plantearíamos nosotras una liberación del glande, ¿no? O una Uh liberación de -huh. la sinergia con ese fin, si hay una disminución de la sensación genital, que podría darse, pero que la realidad es que no todas las mujeres experimentan esa disminución de la percepción del placer Uh -huh. por la fimosis. Claro, o sea, yo Por la verdaderamente fimosis. lo que planteo, cuando planteo una recuperación anatómica, se plantea uno por deseo de la paciente, ¿de acuerdo? Porque el hecho de tener adheridos los labios menores a los labios mayores, o sea, sí que nos puede dar algún tipo de problema, pero muy poco problema a nivel funcional. Sí, totalmente Salvo de que, acuerdo contigo. Me encanta eh, que planteemos claro, esto, que hablemos de este tema, porque ahora nos van a claro, preguntar, había otra pregunta en torno a que si te parece la podemos contestar también, por supuesto, porque sí, mira, no, vamos a leerla sí. porque viene muy a colación de lo que estamos hablando. Dice, ¿se puede recuperar la apariencia de la vulva una vez se han fusionado los labios? ¿Y se puede recuperar la flexibilidad de la vagina en cuestión
de tamaño. O sea, yo creo que ambas coincidimos en que la recuperación de la anatomía a nivel del labio menor suele ser bastante difícil, que no imposible, pero es difícil porque muchas veces cuando realizamos la disección o la liberación del labio por el mismo proceso inflamatorio y sobre todo si el labio es chiquito, con mucha frecuencia tiende a recidivar la sinequia. ¿Te pasa a ti también, Sí, Bárbara? sí, o sea, yo, Entonces yo totalmente de acuerdo de cara a que quizá la finalidad nuestra con terapia regenerativa y en el abordaje regenerativo y sexológico es restaurar la función y que podemos conseguir relaciones placenteras sin necesariamente restaurar esa anatomía al 100%. ¿Qué te parece a ti? totalmente. Yo totalmente de acuerdo. O sea, yo además pero intento, ¿no? Gestionar las expectativas. O sea, comento que generalmente cuando hacemos un procedimiento de recuperación anatómica, las probabilidades de recurrencia o recidiva, es decir, que se vuelva a pegar, son altas. Ujú. Además, son procedimientos que hago en consulta que requieren curas prácticamente diarias, son latosos y demás. En general, los resultados son buenos, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel del clítoris, pero La la verdad, fimosis de la liberación de la sí, fimosis responde, es más fácil, ¿verdad? sí, Mantenerla que la restauración de la responde vía femoral. mejor, sí, pero no obstante, tiene un grado de recurrencia. Es decir, Elevado, sí, sí. avanzamos 50%, recurre un 20%. A lo mejor en otro procedimiento intentamos avanzar un poco más, ¿no? Yo les digo que es una carrera de fondo y que vamos a donde ellas quieran, ¿no? Porque hay mujeres que se sienten totalmente satisfechas con una recuperación anatómica que a lo mejor yo, desde el punto de vista anatómico, no me parece tan satisfecho, pero ellas están felices, pues ya Sí, está. de acuerdo As- contigo al super 100%. Total, total, total. O sea, yo creo que el manejo de todo esto lo hacemos súper, súper parecido, vaya, prácticamente Mm, igual. ¿Cómo manejar el tratamiento? ¿Cómo manejar el tratamiento por el líquen durante una candidiasis o una vaginosis bacteriana? ¿Cómo manejar el tratamiento del líquen? Bueno, yo creo que tendremos que tratar si hay una candidiasis de base o hay una vaginosis de base y tener en cuenta que a veces una candidiasis también puede hacer que se nos desencadene un brote de líquen. brote. Yo creo que aquí con tratamiento médico combinado tenemos corticoides también que combinan antimicóticos para tratar la piel en estos casos y luego pues podríamos asociar pues el tratamiento, pues si necesitamos pues el tratamiento para la vaginosis bacteriana a nivel vaginal o la candidiasis, pues el tratamiento que consideremos. Mm. ¿No, Bárbara? Sí, o sea, yo soy muy fan de dejar a la vulva y a la vagina en paz, en términos de que muchas veces tengo la sensación de que menos es más en vagina y vulva. Entonces, yo generalmente cuando tienen algún proceso bacteriano o candidiásico, intento que el tratamiento sea oral. A no- Uh-huh. Porque es que el problema de las pacientes con líquen escleroso vulvar es que luego la piel está tan reactiva a cualquier excipiente que a lo mejor la hemos mantenido maravillosamente bien sin ningún síntoma hasta ese momento y resulta que la cremita o el óvulo la irrita más de que las propias candidiasis o la propia vaginosis, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que hay que ser tan cuidadosos, pero sí o sí hay que tratarlo, por Sí, por supuesto. supuesto. Yo probablemente, quizá dependiendo del grado de afectación, pues claro que sí, planteamos muchas veces el Mm, tratamiento oral, sobre todo en la candidiasis, que es tan sencillo, ¿no? sí, Que la vaginosis ya tendríamos que tratar con antibióticos. con Flagyl, sí. Con antibióticos, pero bueno, siempre valorando en función del caso, pero bueno, con tratamiento médico combinado. Al final Mm, podría ser la respuesta a esta pregunta, ¿no te parece? sí, 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 perfecta. Bien, nos pregunta Cristina si puede afectar al ano el líquen escleroso. Yo creo, vaya, por supuesto que puede afectar a la zona perianal. Con muchísima Sí, frecuencia encontramos afectación de vulva y zona perianal, ¿verdad? muchísima. De hecho, muchas fisuras que se confunden o que coexisten, muchas veces es por el propio líquen. Hmm.
Sí, Al sí, final, el líquen afecta también a la zona o sea, perianal y perineal, ¿no? sí. Es la típica afectación en 8, ¿no? Ujú, totalmente de acuerdo. ¿Qué tratamientos en ginecología regenerativa existen con evidencia para el tratamiento del líquen escleroso vulvar? ¿Qué tratamientos en ginecología regenerativa? Yo creo que ya empezamos a presentar evidencia con muchos tratamientos. En Mm, ginecología regenerativa probablemente las muestras no sean muy grandes y necesitemos más estudios y más tiempo. Pero yo creo que además de la evidencia científica, tenemos que hablar de la evidencia clínica, ¿verdad? O sea, totalmente. O sea, vamos a ver. Lo que está claro es que no podemos comparar la evidencia que tenemos en regenerativa con la evidencia de los corticoides. O sea, los corticoides llevan toda la vida con nosotros, obviamente tienen muchísima evidencia, pero la ginecología regenerativa, yo creo que es del 2000, ¿qué será? 2010, ¿no? Que fue cuando empezó Adrián Gaspar con el láser probablemente puede ser en por ahí, puede ginecología, ¿no? ser por ahí. Entonces, tened en cuenta que, pero esto no hace que no tenga, que no tenga respaldo. Es decir, al final nosotros lo que hacemos es trasladar el uso de terapias regenerativas en otras especialidades médicas como son traumatología, como es maxilofacial, incluso odontología. Trasladamos esa evidencia al marco de la ginecología. A día de hoy nadie se duda de la eficacia que puede tener unas células madre en una rodilla o un plasma rico en plaquetas. Ujú. Pues bueno, es lo que hacemos, ¿no? Que por supuesto no tenemos grandes cortes ni muchísima evidencia, no, no. Son Bueno, técnicas necesitaríamos súper nuevas. probablemente más estudios, Bueno, pero bueno, sí y Ana, empezamos. claro, y Sí, perdón, también hay dime, dime. que, sí, no, y también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, son técnicas que a día de hoy la seguridad social, que es el organismo que más N podría darnos en cuanto al estudio de este tipo de técnicas, no tiene en sus hospitales. Ahora, poco a poco, los hospitales, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, están introduciendo el uso del láser de CO2 para el Mm. tratamiento del líquen. Sí, aquí en Málaga Entonces, no, pero me consta que en Granada, en un hospital público, no sé exactamente dónde, pero están claro, trabajando ya con láser en entonces, dermatología. esto nos puede dejar más que tranquilas en términos de, oye, es que está ahí y los resultados son esos, ¿no? Sí. Y luego lo que comentábamos también a nivel de evidencia clínica, o sea, la experiencia Mm, y lo que vemos, o sea, los tratamientos que hacemos en consulta, Bárbara, o sea, el feedback suele ser muy positivo. mucho, Estaríamos mucho, dedicándonos a otra cosa, mm, probablemente. mucho. Eh, sí, sí, sí. Nos preguntaban respecto a lo que estamos hablando de la seguridad social, que si es una enfermedad autoinmune, dicen aquí en otra pregunta, ¿por qué no lo cubre la seguridad social? O sea, bueno, pues yo creo que al final es un tema de financiación y de presupuestos, ¿no? Hmm. Yo Y creo que es un tema de, a ver, el problema, bueno, tú cuando te llevas por la seguridad social, muy probablemente te vean una vez al año, como mucho una vez cada 6 meses. Es muy raro que hagan seguimientos más frecuentes. hmm, Al final, el Sistema Nacional de Salud está organizado para cubrir enfermedades que no digo que el líquen no sea importante, pero bueno, cubrirnos un tratamiento de quimioterapia, cubrirnos, es que no hay más dinero. Entonces hay lo que hay, ¿no? Ojalá estuviera mejor seguido en la seguridad habría que social. mejorar, habría tanto que mejorar, No, y ¿cuánto sobre quedaría todo, para... fíjate, es que yo me iría, uno, a que nos formaran a los ginecólogos mejor en esta patología. Dos, formación en los centros de salud. Creo que primaria
A día de hoy, muchas matronas tienen mucha más formación que muchos médicos que están todo el día viendo vulvas. Sí. Eh, entonces, o sea, yo quizá el tratamiento, a lo mejor, bueno, el tratamiento de los corticoides lo cubre la Seguridad Social, pero dicho lo cual, o sea, creo que hay que ponerle el foco mucho en el diagnóstico precoz, o sea, la Sí. formación de Bueno, que compañeros y con compañeras. con los medios que hay, quizás hacer hincapié en esto que estás comentando, que me parece súper interesante. O sea, en la formación y que haya más profesionales de nuestro ámbito como las matronas, ¿no? Y médicos de familia con esta información. O sea, que sean capaces de realizar el diagnóstico y de derivar también y de tratar. Sí, sobre todo que cuántos líquenes han estado en multitud de consultas y han sido diagnosticados sin ni siquiera verlos de candidiasis. Sí, cierto, Es la historia natural de nuestros pacientes, por desgracia. cierto, cierto, cierto. Sí. Mira, hay una pregunta muy interesante. Nos preguntan, ¿por qué con la regla empeoran los síntomas? Es verdad que es muy frecuente el empeoro clínico con la menstruación y previo a a la regla. Mm, Y yo, sinceramente, creo desde mi punto de vista que tiene mucho que ver por un lado, probablemente con la caída hormonal de este momento, porque hay una caída. Creo que empeoran los síntomas muchas veces no solo con la regla, sino preregla, regla y posregla, que es el mm. momento del ciclo en el que tenemos el desbalance, o sea, tenemos nuestras hormonas sexuales más bajitas y muy probablemente en un contexto inflamatorio en el que la regla, que en sí es un proceso inflamatorio fisiológico que debería resolverse de una manera normal o suave, pues puede acusar también la inflamación, cuando el contexto de la paciente en sí es inflamatorio. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 yo creo que queda claro. Sí, luego también el modo en el que al final no deja de ser que la piel está más irritada, bien porque utilizamos compresas, salva slips, incluso con bragas menstruales, ¿no? Uh -huh. Esa imposibilidad de quitarte las bragas cuando llegas a casa. O sea, es una Claro, también, situación también, esto que también, sí, sí, sí. cierto. Sí. O sea, que podríamos decir que por la caída hormonal, por la inflamación quizá un poquito de base, dependiendo de la Mm. paciente, y por el uso de compresas o ¿no? De las medidas, Sí, ¿verdad? Que los se pueden mantener la humedad. absorbentes, claro, si es que el problema es que confluyen un montonazo de factores, Mm, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, Ujú. a ver qué tal las braguitas nuevas del tejido este que estamos. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Sí, sí, Estamos sí, bueno, todas en ello, estamos todas en ello. sí, sí, sí. Yo las he probado y a mí me van bien, así que bueno, La has ya probado, veremos. ¿no? Yo por Sí. ahora creo que estoy contenta también, así que iremos contando, Mm, porque es un tejido muy interesante, muy sí, interesante. sí. Nos preguntan que qué tratamiento se puede utilizar en el embarazo. Em, Pues va a depender un poco de tu obstetra, de lo que te he dejado el no, pero de todas maneras los corticoides tópicos, corrígeme si me equivoco, Sí, sí. se pueden utilizar. O sea, al final Se pueden utilizar sin problema en el embarazo. o sea, es piel, la afectación es totalmente, o sea, la absorción es totalmente tópica y Sí. demás. Quizá con el clobetasol, pues a lo mejor si la paciente requiere durante el embarazo mucho tratamiento, a mí me gusta más el Lexema, la Sí, meticornisolona, que es un pelín más suavita y no tiene tanta absorción sistémica, pero bueno, si hay un claro. brote de empeoro clínico potente y hay que utilizar de manera aislada para control del brote el clobetasol, yo sinceramente pienso que no hay ningún problema, Mm, que no hay ningún totalmente. problema. Sí. Pero lo que sí no podemos utilizar en el embarazo son las terapias regenerativas, chicas. Eso Ah, no. no, eso seguro que Durante el no. embarazo no se puede utilizar. Que sí en el posparto, que yo creo que podemos comentar que el posparto es un momento, creo, bastante difícil para todas las mujeres. Y aquí el líquen muchas veces puede empeorar o incluso tengo muchos casos de pacientes en los que el diagnóstico se da en el contexto del parto, ¿no? Momento de Sí, estrés importante, situación nueva, una caída hormonal brutal, la lactancia sí. materna, que hace que también esa elevación mantenida de la prolactina hace que haya, o sea, que estemos en una situación también muy De especial a nivel hipoestrogenismo. hormonal.
Ujú. Sí. Claro, es que no deja de ser o sea, a niveles hormonales, o sea, hay una caída tal de los estrógenos que sí, o sea, es el caldo de cultivo para que Sí. debute un líquen. Ujú. Y la situación nueva, ¿no? Tan compleja. Es que el posparto en Bueno, ¿no? sí. Y claro, además la falta de sueño, o sea, Claro, claro, claro. eso es Falta así, de es una sueño de y como las, te toque un bebé de alta demanda, claro, no, no, apáguelo. es que Sí, o sea, es una técnica de, sí, para acabar con el enemigo, o sea, total. la deprivación de sueño, o sea, que Sí, se sí, junta todo. sí. Pero bueno, que yo sí que me gustaría dejar el mensaje que en el embarazo no, pero que en el contexto, en un posparto, una vez pasada la cuarentena, al menos desde mi punto de vista, creo que si consideramos necesario, sí podríamos emplear alguna terapia regenerativa si bien Sí, actualizada. sí, sí, sí. Vamos, pero ¿a quién no le viene bien una radiofrecuencia genital? O Por sea, es supuesto, que para un aún posparto. sin tener, sí, aún sin tener líquen, vamos, Sí, es que te ayuda a recuperar los cierto, tejidos. cierto. Nos dicen, aparte del clobate, ¿qué otra cosa puedo hacer para notar un poco de más mejoría con cremas o algo así? Con cremas o algo así. Yo creo Bueno, que igual nos está preguntando en este caso si, bueno, alguna alternativa al corticoide, algún emoliente, ¿no? O que pueda aliviar los síntomas, claro, pero más allá del del corticoide. clobate. Vamos a ver, el corticoide te quita los síntomas, pero sobre todo reduce la inflamación y por lo tanto la evolución de la enfermedad. Si bien es cierto que hay un porcentaje pequeño de pacientes que el corticoide no les es efectivo, pero a todas las pacientes con líquen escleroso vulvar el cuidado genital es fundamental Sí, con hidratantes genitales y vamos, nosotras, tanto Ana como yo, combinamos el tratamiento con hormonoterapia a nivel tópico, bien sea estrógenos, la prasterona o bien testosterona tópica. Y para mí los hidratantes no vale cualquier cosa. O sea, yo antes era mucho de aceite de coco y demás, pero es cierto que si bien los aceites que no tienen una fórmula más potente dan sensación de mejoría muy instantánea, apuesto por fórmulas que tengan pues vitamina E, que es antiinflamatoria, apuesto por fórmulas que tengan ácido hialurónico, que me ayuda a mantener la hidratación porque retienen agua. El aceite ozonizado me gusta porque también tiene un perfil antiinflamatorio importante y luego el cuidado basal de la paciente. Es decir, nada de fumar, nada de evitar traumatismos a nivel genital, no lo sé, o sea, es yo creo que... que a nivel de tratamiento emoliente y tratamiento tópico, también, Ujú, fíjate que creo que depende también mucho de cada paciente. O sea, yo tengo ujú, pacientes a las que, por ejemplo, el BA Lipo 3, que es un top que es ujú, vitamina E, les encanta porque la sí, hidratación les da muchísimo confort y tengo pacientes que no pueden soportarlo sí, porque no sí, pueden pero y no, soportar la humedad, o sea, que el sí, emoliente, la misma humedad hacen sí, que haya que picor les irrite más, y sí, que haya picor. Y tengo pacientes que no toleran aceites y emolientes más densos, o sea, que necesitan sí. emolientes más ligeros o que no les dé esa sensación de humedad en la vulva, ¿no? Entonces yo creo que también depende mucho de cada una de nosotras, fíjate. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo que les digo es que intenten rotar las fórmulas que les vayan bien, que las roten. Sí, Porque también tengo la sensación de que cuando utilizan solo una misma crema, en algún momento le hace reacción. Y eso me ha pasado con un montonazo de pacientes. Entonces, la rotación de los emolientes, los hidratantes, que para mí hay que hidratarse todos los días, independientemente o no de que me haya puesto el clobate o no, ujú, tiene que ser rotatorio, ¿no? Y lo que le vaya bien a ella, bien, bien va. sí, sí. Y me parece interesante, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, lo que has recalcado de la terapia hormonal, o sea, del tratamiento Mm, hormonal y el soporte hormonal local, a nivel de vulva y a nivel de vagina también. ¿No también. utilizas tú, claro, a nivel vaginal?
Sobre todo en Sí, perimenopausia y menopausia. a ver, incluso en chavalas Bueno, jóvenes, ¿eh? sí, en chicas jóvenes, sí, sí. Yo es que tengo tan buen resultado con la Sí, prasterona vaginal, me gusta tanto, yo la utilizo también, la sí, verdad, sí, sí, y me encanta y da un confort brutal, brutal, ya no solo a nivel sí. vaginal, es que el ovulito, como además te va desprendiendo un poquito hacia afuera, te da un Ujú. confort brutal. Sí, Y luego sí, el sí, líquen, es que la testosterona tópica se utiliza en los protocolos de dermatología, o sea, los mm, dermatólogos siempre han tratado el líquen con el propionato de testosterona tópico. sí. Mm. O sea, que tener todo esto en mente creo que es súper, que es interesante. Más, además del corticoide, por supuesto, si, si lo necesitamos. Mm. Vale. Nos preguntan, tuvo linfoma de Hodgkin hace 29 años y tengo líquen escleroso vulvar. ¿Podría estar relacionado? Yo sinceramente creo que no va a haber una relación directa entre el linfoma de Hodgkin, porque además el linfoma de Hodgkin es un tipo de tumor, o sea, es un tipo de tumor del sistema linfático. O sea, lo que sí es cierto que, bueno, que eso no quita que este tipo de proceso sea un proceso oncológico con los tratamientos que conlleva, ¿no? Y el estrés a nivel personal, ¿no? Y el transitar por un proceso oncológico sí puede suponer, sí puede tener un impacto en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Aunque esta haya sido pues hacía 29 años, ella tiene líquen, no sabemos desde cuándo, pero creo que en este sentido sí podría haber cierta relación, pero no, o sea, no una consecuencia directa del linfoma de Hodgkin. No, lo único que se me ocurre es que por el tratamiento haya tenido una Este, menopausia precoz y eso, también. y claro, y eso lo haya desencadenado, ¿no? Ujú. Eh, yo Sí, creo que bueno, creo que no que siempre, es ¿no, Bárbara? Creo anecdótico. que no siempre en el contexto del linfoma. Yo creo que tengo algunas pacientes que han tenido linfoma de No, Hodgkin, que son jovencitas y siguen para con nada. su periodo. No, Pero me pero refiero al impacto que puede tener a nivel de, pues, de sistema inmunológico, ¿no? Y de memoria. De memoria. Creo sí, pero que en bueno, ese yo, sentido el vínculo mm, que yo le podría encontrar, ¿no? o sea, yo la verdad es que yo creo que no tengo ninguna paciente con ese antecedente, la verdad. Ujú. Nos preguntan, ¿puede evolucionar un líquen a un carcinoma de vulva? Sí. Sí, sí, desgraciadamente sí. Lo comentábamos antes nosotras, que yo creo que tú sí me contabas, ¿no? Que estás Mm, encontrando lesiones precursoras en biopsias. mm. Yo la verdad que tengo que admitir que no tengo mucha incidencia de lesiones precursoras más allá de BIN1, que son cambios incipientes. Pero por supuesto esto lo tenemos que tener en cuenta y de ahí la importancia del seguimiento De los de todas las seguimientos. mujeres con líquen escleroso. Todas mis Mm, pacientes vienen a la consulta cada 4 o 6 meses. Yo creo que tú haces el mismo seguimiento que yo. exactamente igual, exactamente igual. Yo también hay que contextualizar. O sea, en los libros nos dicen que creo que la incidencia es entre un 3 y un 5%. 3,7 creo, Mm, 3,7 o 3. sí, sí. Ujú. Entonces, yo los casos que he encontrado, las lesiones premalignas, que eran lesiones, pues un BIN3, 4 y demás, han sido han sido puntuales, ¿eh? O sea, que no es lo más normal del mundo, pero bueno, han sido una paciente que vino naif a la consulta y vino ya con el BIN. Luego otra paciente que es una paciente con un lupus eritematoso que está inmunocomprometida. Por lo tanto, la facilidad que tiene esa mujer de desarrollar una lesión precursora en el contexto de un virus del papiloma humano es mayor. Es Claro. decir, eran casos muy específicos, ¿no? Ujú. Y dicho lo cual, no eran cánceres, con lo cual la resolución pasó por hacerle un láser de CO2 bien con márgenes y bien, o sea, profundizado, que luego se cura bien, pero bueno, que de la importancia, o sea, si algo tenemos que incidir es en el seguimiento y en Sí, el totalmente conocerse de la acuerdo. vulva, ¿no? Ujú. Y tampoco enfocarnos en el cáncer. No creo que esto ayude.
tampoco. No, 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 por supuesto que no. Pero sí es cierto que yo soy, o sea, aunque tenemos, en el líquen tenemos que evitar la hiper observación, que Hipervigilancia, hiperobservación. sí, que es muy difícil, porque claro, si todo el día te está molestando la vulva, pues es que no lo puedes evitar. O Mm, sea, eso es así. Pero también es bueno que nos conozcamos la vulva. Conocer, pues si tenemos 3 lunares, pues que cada vez que nos vayamos a ver la vulva, que sea una vez al mes como mucho, pues nos veamos los 3 lunares. Pero si de repente nos aparece un lunar nuevo, que podemos tener un melanoma en la mm, vulva, o nos aparece una lesión rojiza, pues oye, Consultar, espérate, claro, claro, espérate consultar. que me voy corriendo a que me lo echen un vistazo. Sí, sí, sí. Es difícil todo lo que estamos comentando y es interesantísimo, ¿no? La hipervigilancia, pero a la vez también vigilar, o sea, evitar la hipervigilancia, pero también por otro lado vigilar, pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Nosotras, ¿no? Para ayudar y, ¿no? Y en los controles, en el seguimiento, No, pues y estamos tranquilizar de este tipo de lesiones. sí, 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 total. Ujú. Bien, nos preguntan, ¿el mejor lubricante? El mejor lubricante. Un amante Yo, nuevo. sí, yo creo que al final es parecido a lo que hablábamos a nivel de moliente. Pues siempre vamos a recomendar, pues, lubricantes, yo creo que mejor base agua, dependiendo un poquito del caso también, porque hay pacientes que necesitan un poquito de más untuosidad o lubricantes un poquito más oleosos, pero en general los lubricantes base agua son los que más recomendamos, ¿verdad? También para juguetes, dilatadores. Claro, Y si puede ser libre de tóxicos, pues mejor, mucho mejor. pues mucho mejor, que los hay, ¿eh? Y están súper, y hay muchas marcas, ¿eh? De lubricantes Sí. libres de tóxicos y a muy buen precio y accesibles. Mm. Sí, o Sí, sea, yo creo que sí, que es fundamental encontrar. Hay algunas pacientes que dicen que los lubricantes a base de agua se le quedan cortos cuando sí, sí, tienen sí, penetraciones prolongadas y tienen que se secan. que sí, se secan y al final es peor. Pero bueno, yo creo que es como en todo hay que encontrar el suyo. Sí. Bueno, pues ya hemos respondido a todas las preguntas que teníamos previstas. Ahora, si te parece, revisamos un poquito. A ver, Claro. llevamos una horita, pero con la pequeña ¡Uh! introducción, ¿eh? Por Con la Dios, por pequeña Dios. introducción, pero que el tiempo vuela, yo lo sabía, que yo puedo estar aquí conectada contigo 3 horas. A ver, voy a subir. Sí, ¿Has llegado arriba? te Porque voy al principio leyendo ha habido uno. muchos saludos. A ver, Ujú. venga. Te voy leyendo una. Después de la congelación Dice, tuya, voy después de la congelación tuya, voy por sí, aquí. A ver, ¿qué tratamiento hay para el líquen simple aparte de los corticoides? Bueno, hidratantes y evitar la exposición a factores que lo puedan haber desembocado, ¿no? sí, comentábamos que realmente el líquen simple crónico responde también muy bien a las terapias regenerativas, siempre Mm, individualizando el caso, ¿no? Pero casi que las terapias regenerativas con las que trabajamos para el líquen escleroso también obtenemos bastante buena respuesta en el líquen simple crónico. sí. Va a depender del caso, ¿no? Pero las terapias regenerativas también. Mira, Mm. Bárbara, nos pregunta Patri, buenas tardes, una duda a la doctora Fernández. ¿Por qué no receta corticoides si un estrógeno? ¿Por qué no receta corticoides sin un estrógeno o testosterona tópica? En mi caso, 40 años, solo uso corticoides y emolientes, pero nada hormonal. Pues, Patri, hay que mirarte esas hormonas, ¿eh? Con 40, obligatorio, obligatorio. Pero, Bárbara, ¿qué era para ti? Perdón. Em, en general, yo suelo poner siempre terapia hormonal. Vamos, yo soy muy fan del Blissel. Entonces, a no ser que la paciente le dé un poquito de cosita ponerse las hormonas, también es cierto que puede ocurrir que la paciente la vea súper, súper bien de hidratación, pero es raro, por ejemplo, yo que no ponga mínimo Blissel. Sí.
Yo creo que, Patrick, si tienes 40 años hay que hacerte un perfil hormonal completo y deberías revisar niveles de testosterona también, porque probablemente no Sí, solo tu pica, probablemente la testosterona transdérmica, que habría que valorar tu caso, ¿eh? Pero sí, yo creo que las dos te vamos a recomendar que hagas analítica completa con perfil hormonal. Sobre todo porque es sí, que a partir de los 40 es cuando empezamos de verdad, todas las mujeres a tener más carencia de testosterona y mm, progesterona. sí, Y sí. sabes que la clínica del líquen se acentúa muchísimo, muchísimo con la carencia hormonal. De hecho, por eso antes se pensaba que el líquen era una patología de la menopausia, porque es que en menopausia florece claro, por el ambiente, o sea, por la falta hormonal que hay. Pero esta carencia hormonal, o sea, la suplementación hormonal a partir de los 40 en mujeres con líquen, ¿verdad, Bárbara? Yo creo que tú opinas exactamente lo mismo que yo, incluso antes, ¿no? Sí, o sea, tópicos, seguro, seguro, seguro. Ya sistémico depende bastante de la paciente, la verdad. Yo para poner el sistémico tiene que, aunque tenga los niveles en sangre bajitos de testosterona, si no tiene clínica acompañada bueno, de bajada de testosterona, me lo pienso. Pero tópico, un montón. Probablemente la va a tener a partir de los 40. Bueno, que yo creo que sí, pero sí coincides conmigo en que deberíamos pedirle un perfil hormonal completo, ¿no? Y valorar bien su caso y plantear suplementación o bien tópica o sistémica, Sí, o sin lugar a ambas. dudas. Bueno, Sí, ambas, sí, porque sí. realmente al final la vulva es una vía también de administración de hormonas, de cremas de Sí, hormonas sistémicas. total, O sea total, total. que, vale, venga, vamos a seguir. Yo creo que la que tú has leído estaba un poquito más arriba de esta. ¿Qué Más tratamiento arriba, hay sí. para líquen simple aparte de corticoides? Sí. Dice, pero el corticoide no genera más atrofia, el corticoide. El corticoide es lo mejor del mundo. Vamos a ver, el corticoide lo que hace es desinflamar un tejido que está inflamado por la propia enfermedad. O sea, eso es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. El líquen escleroso vulvar es una enfermedad inflamatoria de la piel. Entonces, lo que estamos haciendo es tratarlo con un tratamiento que desinflama esa piel. Por otra parte, en los tratamientos de segunda elección, que son el Protopic y demás, son antiinflamatorios tópicos. Ujú. Entonces, o sea, que a mí no me gustan nada, que yo Irritan, tengo provocan mucha irritan irritación. mogollón, nosotros Mm, los gines generalmente no los manejamos, lo mm. manejan mucho más los dermatólogos, pero no. Pero de todas maneras, también pensar, si yo estoy poniendo un tratamiento que se supone que atrofia en una piel sana, si yo utilizo un tratamiento hormonal, esa piel sana que se la estoy agrediendo con el corticoide, estoy equilibrando. Entonces, esos posibles efectos adversos que pueda tener el corticoide, lo equilibro. Ujú. Sin embargo, también es cierto que hay pacientes que de repente hacen una crisis en consecuencia del uso crónico de los corticoides, que puede ocurrir. Estas pacientes responden fenomenal a los tratamientos regenerativos, pero fenomenal es fenomenal. Y luego, una vez que se ha hecho el tratamiento regenerativo, ya pasamos a tratamiento con corticoides otra vez y va muy bien. Sí, sin duda yo creo que hay que quitar el miedo al corticoide. Hay que Mm, quitar el corticoide y para que haya una atrofia, bueno, a lo mejor en un uso prolongado de corticoide en el tiempo a lo largo de los sí. años, pues bueno, pues sí, sin hacer ningún tipo de acompañamiento más. Pero, y luego lo que, no sé si lo hemos comentado en el directo, yo creo que el corticoide también, ¿cuántas veces utilizamos el corticoide también previo a un tratamiento regenerativo para control de inflamación? Y Sí, para que ese tejido se ponga más modo regeneración. O sea, si yo tengo un tejido modo inflamación, ahí no, o sea, las mismas células del sistema inmunológico son las de la inflamación son las mismas que nos ayudan a regenerar y a reparar el tejido. Entonces, yo también utilizo mucho corticoide previo a tratamiento regenerativo si la paciente lo precisa. sí. Claro, sí, sí. Y luego en el seguimiento yo la verdad que no individualizo mucho, Mm. o sea, después del tratamiento regenerativo es cierto que yo no a todas, que yo creo que tú sí lo recomiendas un poco más que yo, Bárbara, pero bueno, siempre, yo creo que al final siempre hay que individualizar, o sea
pero sí, creo que hay que dejar de demonizar el corticoide porque el corticoide en el líquen de verdad es que es importantísimo. Mm. Es importantísimo. Dice, yo tenía una biopsia que ponía que dentro de un contexto podría ser un early lichen y actualmente todos los demás kinesios me dicen que no lo tengo. Me pongo cortis y en vez de mejorar, empeoro. O sea, tenía una biopsia que dentro de un contexto podría ser, o sea, posible early lichen. Ujú. Posible early lichen. Sí, pero bueno, ella parece que tiene además bastante clínica porque no termina de mejorar Claro. con el corticoide. Bueno, pues es Marta, una paciente directamente candidata para tratamiento regenerativo. regenerativo. Fíjate, yo creo que muchas veces nos empeñamos en poner nombre y apellidos, yo la primera, a cuadros de pacientes, pero lo más sensato es quitarle la sintomatología. Y yo Ujú. creo que los tratamientos regenerativos la pueden ayudar a por lo menos estar mejor. Sí, muchísimo, Marta. No lo dejes y ponte en manos de un especialista que realice terapia regenerativa. Y luego nosotras, como siempre, terapia regenerativa, pero bueno, abordaje integrativo, ¿eh? Que hacemos Mm, mucho abordaje, estilo de vida, alimentación, suplementación, equilibrio hormonal, gestión de estrés, descanso, mm, ejercicio. ejercicio. Mm. Dice Ani, ¿cuánto tarda el resultado de una biopsia? Pues depende del centro. Yo la verdad que casi que dependiendo del trabajo del patólogo, en una semana de 10 días la puedo tener. 10 días, a lo mejor una semana es Sí, poco. sí, yo en mi caso entre 10 y 21 días. Mm. Depende, porque El cuando, por trabajo ejemplo, del patólogo, la recogida de la muestra del centro muchas veces sí sí, coincide. no, incluso hay veces que lanzan un diagnóstico que no es confirmatorio del líquen, entonces les pido más cortes Ujú. y ahí es cuando ya me dan el diagnóstico. Sí. Muy Entonces, importante también, ahora que estamos hablando de biopsia, de cortes y diagnóstico, el patólogo. Yo creo que es importantísimo también, Bárbara, que mm, tengamos un patólogo especialista o en piel o en líquen o que esté, ¿verdad? Porque mm, no crees tú también. Pasa como es ginecología. O sea, estamos los especialistas en ginecología regenerativa, habrá compañeros especialistas en oncología, pero yo he notado muchísimo cambio hombre, al es que trabajar te en un cambia. hospital donde hay un patólogo que igual te recoge una biopsia de una mama, que te recoge una biopsia de la piel, Mm, a un patólogo que esté un poquito más especializado en piel. Creo que es importante también. totalmente. Importante, sí. Nos dice doctora Ángela, enhorabuena por visibilizar la patología del líquen para poder ayudar y llegar a más mujeres y las mejores. Gracias. Y, a ver, pregunta, ¿qué hacer cuando la entrada a la vagina se ha estrechado demasiado? Es verdad que esto no lo hemos hablado, que venía, lo preguntaban también en otra. Es más, para colocar espéculo deben hacerlo con virginal. Igualmente, luego de ese procedimiento aparecen fisuras sangrantes. Sí, yo la verdad es que trabajo muchísimo, yo creo que tú también, con dilatadores vaginales. Mm. Los dilatadores vaginales son súper, súper importantes y la terapia regenerativa en combinación con los dilatadores. Y también tengo que admitir que tú seguramente también, yo en mi centro trabajo con una especialista en suelo pélvico, una fisio que es maravillosa, mi Elena Molina, que la quiero muchísimo. Y trabajo también con muchos fisios que me están derivando muchas mujeres con líquen escleroso aquí en Málaga y la verdad que la función de los fisioterapeutas de suelo pélvico en esto que estamos comentando, creo que su misión es súper importante. Sí, fíjate, yo en las pacientes de líquen escleroso vulvar, para mí es fundamental la valoración el despistaje de hipertonía vaginal. Es Mm, decir, los puntos gatillo, cómo tienen esa musculatura, mm, porque es muy frecuente que las pacientes al tener dolor con la penetración desarrollen una hipertonía, lo que es una contractura a nivel vaginal, ¿no? Y esas contracturas responden muy bien a la toxina botulínica. mm, Entonces, todo suma. De manera que los casos de líquen escleroso vulvar con dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, pues los tendríamos divididos en aquellos que no tienen hipertonía vaginal, con lo cual pues es simplemente
centramos el tiro en mejorar esa mucosa y en potenciar la elasticidad. Y en aquellos casos en los que tenemos añadido una hipertonía vaginal, trabajamos con la rehabilitadora nuestra de suelo pélvico, la doctora Rivera, que la verdad, pues eso, que con la toxina botulínica funciona muy bien. Sí, lo trabajáis mucho con Eh, Pues mira, nosotros el protocolo que tenemos es el siguiente. Intentamos una primera caja de óvulos de diazepam con dilatadores y si tiene afectación sexológica, con apoyo del sexólogo, de nuestra sexóloga. Y si con la primera caja de diazepam intravaginal no notamos mejoría, entonces pasa a toxina botulínica. Ujú. Yo la verdad que tengo que admitir que tengo unos resultados maravillosos, nada más que con fisioterapia, ¿eh? Y que, Ujú. bueno, y el hipertono, o sea, la hipertonía secundaria al dolor a nivel de vestíbulo y dolor de Sí. la entrada, eso yo creo que va, como bien dices, de la mano, o sea, en Mm, casi todas las pacientes con dispareunia, en casi todas, pero mm, es verdad que yo eso lo valoro y lo exploro también. mm. Y, y la verdad que tenemos muy buenos resultados bueno, yo creo que Elena lo que hace será pues, probablemente terapia manual, pero sí tratar esa Claro. hipertonía, ¿no? Fíjate que yo cuando hicimos la formación, no sé si la hicimos juntas, de toxina, también con Fernando, yo creo que la Ujú. hicimos juntas, esa formación. Yo creo que sí, la hicimos juntas. Hace años, sí. Traté algún caso, fíjate, pero es que luego no me he visto con la necesidad, fíjate, creo, pero bueno, que creo que el mensaje de esta pregunta, que al final, pues ambas coincidimos en la importancia del apoyo de nuestra fisio de suelo pélvico para tratar esa hipertonía Sí, y en el apoyo también de los dilatadores vaginales, ¿no? totalmente. Ujú. Genial. Dice Luz, ácido para la fisura por relaciones, ¿recomendáis el ácido hialurónico para la fisura por relaciones? Mm. Yo el ácido Eh, hialurónico solo no suelo tratar con ácido hialurónico, yo creo que tú estás yo tampoco. yo con estos son más autólogos, ¿verdad? Creo, no sé. Sí, sí, sí. O Eh, sea, yo nada. Yo la verdad es que el ácido hialurónico solo lo utilizo para rellenar los labios mayores y mm, teniendo terapias autólogas como el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico, los exosomas autólogos, a día de hoy es como lo trato y combinándolo con técnicas sí, basadas en energía. yo tengo algún caso también de muy buena respuesta con grasa, con células madre. Ah, bueno, eso claro, Sí, seguro. Pero es que la grasa para la greta, está, sí. está para arriba, Sí. Pero que está también por para las encima. grietas para las grietas en horquilla recidivantes que no responden a estos tratamientos que estamos comentando, que yo Sí. lo trabajo igual que tú, esos son más autólogos, radiofrecuencia, Mm, la grasa ahí también juega un papel muy sí, sí, sí. potente. Sí. Nos dicen farmacia, mercado de Welling. Evidencia clínica va mucho antes que los papers y los estudios. Sí, totalmente de acuerdo. Fisura en arquilla vulvar, yo creo que esto lo hemos hablado ya, sí, lo mismo. Respecto al achicamiento de la entrada de la vagina y a las fisuras que producen, sería primero dilatadores, CO2, cirugía. Es lo que venimos comentando, ¿no? Dice, Sí, respecto al achicamiento de la entrada de la vagina y las fisuras que se producen, sería primero dilatadores, CO2, cirugía. Yo creo que es que hay que individualizar tanto cada caso, sí, probablemente eh, todo tiene que ir de la mano, todo tiene que ir de la mano. Claro, los dilatadores vaginales, cuando si el tejido necesita esa regeneración, hay mucha tensión o hay mucha atrofia, a la mujer le va a resultar muy difícil trabajar sola con el dilatador. ah, Yo no, creo que no. al final, O sea, lo ideal, en un mundo ideal, o sea, en una paciente que necesita dilatadores necesita un apoyo sexológico sí o sí. O sea, es una paciente con ansiedad anticipatoria, es una paciente con miedo, es una paciente que lo ideal, pues trabajarlo desde todo, o sea, 360 grados. Aquí total. el único problema es que todo esto no deja de ser un desembolso económico grande y hay que priorizar e intentar minimizar los tratamientos por cada paciente y que consigamos el máximo efecto, ¿no? Sí, pero quizás segmentando mucho y reduciendo mucho, terapia regenerativa, soporte hormonal y dilatadores. Sí, sí, sí. Ujú. Dice, la web del Hospital Torrejón, parecen que aquí tienen la especialidad. Yo creo que están preguntando por hospitales públicos también. Ujú. ¿Qué braguitas, chicas? Nos dicen. ¿Qué Bueno, braguitas?
Pues es que, bueno, hay un tejido que lo estamos probando, todavía no tiene evidencia, obviamente, en líquen y tampoco sabemos cómo va el líquen. Ujú. Entonces, yo os diría, sería cauta. Mi experiencia con una paciente con bulbo, yo tengo líquen escleroso vulvar, en mí me va muy bien, pero en una paciente con líquen y con una vulvodinia le ha ido fatal. Entonces yo creo que no os voy a dar el nombre hasta que no veamos un poquito más de luz, ¿no? Sí, yo también estoy en ello. Yo las recibí hace poquito y las estoy usando yo Mm, y no tengo todavía feedback con pacientes. O sea que en el momento en el que tengamos, ¿no? Un poquito de feedback y sí, veamos, pues os lo comunicaremos y todo lo que sea para, por supuesto, para ayudar. En niños pequeños, ¿qué expectativas hay en tratamiento con Clobate y Elidel alternado en niños pequeños? Claro, nosotras tenemos un poquito de más experiencia en niñas. mm, Sí. No sé si está recibiendo muchas niñas en consulta, la verdad es que no. O porque sea, yo yo no. tengo algunas niñas, fíjate, pero qué casualidad, que además los casos que he tenido han sido niñas casi en el predesarrollo que han mejorado Sí, que han mejorado con la con la menstruación. regla. Sí, y con el Sí, desarrollo. Yo creo que eso es algo que se encuentra, ¿no? Una situación que vamos a encontrar bastante en niñas. En niñas yo creo que el diagnóstico también es difícil, ¿verdad? Porque la vulva sí. tan chiquita, No, yo es creo muy que es difícil, muy muy difícil. En difícil. niñas no vamos a ponernos a realizar Hacer biopsias, biopsias, no para salvo que nada. fuera un caso, no sé qué caso tendría que ser, pero no vamos a hacer biopsias. Pero yo creo que en general, las niñas en general suelen mejorar bastante con el desarrollo, que no quiere decir que no haya que seguir, por supuesto, vigilando y por supuesto, a lo mejor pueden presentar sintomatología más a posteriori, ¿no? En el momento ya de declive hormonal, un poquito de nuevo. ¿Qué opinas, Bárbara? No tenemos tanta Sí, experiencia en niñas como en adultas. no, Yo la verdad que va, yo la verdad que es mis que pacientes con tengo niñas son poquitas, ¿no? Pero muy pocas. Yo no mm, las, vamos, no las, tengo menos de 10 pacientes y veo mogollón Pero de qué pacientes importante con también líquen. en niños o sea, hacer el abordaje desde estilo de vida también. O sea, aquí No, yo creo que en también, niños, también. Dios mío, madre mía, todo lo que hay que mejorar con lo difícil que es. Nosotras que tenemos niños lo vivimos a diario, porque es luchar contra lo que hay establecido a nivel de nutrición, quiero decir, por ejemplo, ¿no? En nutrición, gestión de estrés, yo creo que en niños todo esto es importantísimo. Creo que también el uso de geles, de gel de ducha, de cremas hidratantes que sean Mm, libres de tóxicos, pues puede ser súper interesante también, ¿no? Hasta lo que utilizamos los detergentes para lavar la ropa, ¿no? todo, todo. Entonces yo O creo sea, que todo esto hay que plantearlo en casa, ¿no? El tema de la alimentación es difícil también en niños, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil que en el adulto. Yo al menos me veo en esa tesitura en casa, para mí es una lucha, ¿eh? buah, Con mis niñas. Sí, no sé tú pues, cómo lo pues llevas. imagínate con tres. Lucha Porque constante. luego, claro, pues todas mis amigas se llevan alcohol, se llevan esto, y yo ¿por qué no yo me llevo esto? Estoy con Sí. el pan sin gluten y en fin, Mm, bueno, lo del gluten hay controversia, o sea, que quitar el gluten de manera sí. definitiva en niños, no, eso no lo vamos a plantear, pero sí puede ser interesante reducirlo, una alimentación antiinflamatoria, en fin, hay mucho que mejorar ahí, seguro, porque en todas las casas tenemos mucho que mejorar. Creo que en niños me centraría mucho en todo eso. Mm, sí. ¿No, Bárbara? No, 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 totalmente, ¿no? Y estaba pensando en mis niñas, ¿no? En el modo en el que se limpian, pues yo desde pequeñas duermen sin braguitas, Mm. si están en casa están sin braguitas, es decir, al final son medidas higiénico-dietéticas, dicho lo cual, todavía no hay El papel ningún... higiénico perfumado, madre mía. Ah, Sí, no, 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 eso no, jamás. que hay muchas cosas, no, pero que hay verdad que hay muchas cosas que a lo mejor no caemos a priori, ¿no? Pero que yo creo que en el día a día hay un montón de aspectos de estilo de vida que se pueden mejorar muchísimo, muchísimo. Mm. Sí. Mira, aquí hay una pregunta interesante. ¿Sabéis algo de la fototerapia? ¿Me la recomiendan? La fototerapia, la fotobiomodulación, será la terapia con luz roja.
Porque una cosa es la fototerapia y otra cosa es la fototerapia que, ay, Dios mío, que creo que No, tenemos la el idioma. fotodinámica La fotodinámica es otra cosa, se va a es referir otra a cosa. la fotobiomodulación con luz roja. Ah, Probablemente ah. interesantísimo el Liken. Yo O todavía sea, la, pero la fotodinámica sí que hay bastante, o sea, que hay papers en relación a ¿Lo has su uso revisado? con Lichen. O sea, Mm. a ver, revisión últimamente, ¿no? Pero sí que he leído algo y bueno, hay algunos grupos. Creo que hay un grupo pero vamos, pero bueno, la verdad es que yo no tengo experiencia. Yo creo que muy probablemente se va a referir a la fotobiomodulación con terapia con luz roja, que yo creo que es interesantísimo también. Ya hay dispositivos que se utilizan en dermatología y plataformas que se pueden utilizar en consulta. Bárbara, yo creo que Isabel Ujú. Hermenegildo ha hablado mucho en algún congreso nuestro Sí, de SEGER sí, sí, y creo que es muy interesante, que es interesante. Y hay dispositivos que se pueden utilizar en casa también. Creo que no tenemos mucha experiencia, pero creo que es una terapia prometedora también para el tratamiento y el abordaje del líquen escleroso. Tanto sobre todo la fácil. fotobiomodulación, tanto la vaginal como Mm, vulvar. O sea, es que lámparas de luz roja puedo enseñar que yo tengo una. mm. Estas se pueden utilizar también La zona genital. claro, para vulva. Pero Ujú. la realidad es que yo no puedo hablaros desde la evidencia ni dar un feedback consolidado y potente. Pero creo que es una terapia interesante para explorar en el líquen. Sí. Totalmente. Cicatriz en la horquilla que se abre. Yo creo que un poquito la horquilla lleva mucho tiempo con corticoides y el cuerpo no puede acostumbrarse y que ya no haga efecto. Si llevas mucho tiempo con corticoides, el cuerpo no puede acostumbrarse y que ya no haga efecto. Sí. Bueno, no es que Claro, no haga efecto, es que hace, o sea, da como, es una reacción como de atrofia propia del corticoides. Es frecuente, ¿eh? Y sí, responde bueno, muy bien a los tratamientos regenerativos, pero muy regenerativo, bien. sí, 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 sí. perdona. En el post lo he podido poner mejor, no sé. Creo que vamos a tener que ir finalizando, chicas, que son las 9 de la Sí. noche. No, no, por Dios, que Que yo tengo que podríamos dejar estar una amiguita aquí. Me en da su miedo casa. probar. Dicen que duelen los primeros días la fototerapia. Tendríamos que ver, Nuria, la fototerapia en seguridad Es que yo, social, es ¿eh? En que, seguridad social va a ser claro, es la fotodinámica. la Sí, sí, fotodinámica. sí. Esto es lo que utilizan los Pero la terapia con luz dermatólogos. roja también es interesante contemplarla o tenerla en mente. Bueno, yo creo que vamos a ir dando por finalizado, Bárbara, que es un poquito tarde ya, llevamos una hora Sí. y media. Madre del amor Eh, hermoso. sí, sí, ya te digo, yo sabía que a mí se me iba a pasar el tiempo volado esta tarde-noche contigo aquí. Chicas, que si os quedan algunas dudas, yo creo que Sí, ambas todas en vamos el a post y estar lo disponibles respondemos. para vosotras y bueno, me encantaría si os ha servido, si os ha ayudado, yo creo que estaríamos las dos súper dispuestas a repetir este directo en un tiempecito prudente, pero no, Bárbara, creo que podríamos plantear Sí, otro sí. directo, incluso hablar E lo que incluso comentaba al principio, ¿no? monográficos. Alguna temática en torno al líquen, estaremos encantadas, seguro, Mm. seguro. ¿Vale? Nada, que Bueno, mil chicas, gracias. ay, gracias, Bárbara. Pues muchas gracias a todas por estar y esperamos que haya servido, todas y todos. Bueno, un beso.